Comenzamos esta historia con una escena muy inquietante. Un joven se encontraba rodeado de cuerpos sin vida. Posteriormente, es arrestado por sus crímenes y condenado a muerte. Extrañamente, él anhelaba este destino. Después de su ejecución, nuestro protagonista se encuentra en un lugar desconocido. Pronto se cruza con una chica que lo felicita y le ofrece la oportunidad de renacer en otro mundo. A pesar de su desconcierto, él le pregunta quién es. La chica se presenta como una diosa y sin rodeos le informa que está muerto y que como diosa le concederá el derecho de reencarnar en otro mundo. La diosa continúa explicándole que el mundo al que será transportado es un famoso reino de fantasía lleno de espadas y magia, donde podrá cazar monstruos, acumular riqueza y poder, e incluso podría tener un harén. Además, le asegura que le otorgará un nuevo cuerpo atractivo, para que nunca más tenga que ver su feo rostro de nuevo. La diosa le garantiza que su nueva vida será emocionante y mucho mejor que la anterior. Sin embargo, el protagonista se encuentra escéptico y le pregunta a la diosa si realmente lo conoce. La diosa le responde afirmando que conoce todos los detalles de su pasado, incluyendo sus crímenes y su condena. La diosa cambia su tono alegre a uno más serio y comienza a insinuar que sus anteriores crímenes quizás no fueron suficientes para él y que tal vez desee seguir por el mismo camino en este nuevo mundo. Luego retoma su tono alegre y le motiva a hacer su mejor esfuerzo para continuar con sus malas acciones. Sin embargo, la diosa nota la indiferencia en el rostro del protagonista. Intrigada, le pregunta si no se siente feliz por esta oportunidad. El protagonista, con una expresión sombría, le cuestiona si siempre le dice lo mismo a las personas. En realidad, él estaba atormentado por sus acciones pasadas y no quería continuar viviendo con la impotencia de no poder controlar sus impulsos. La diosa se muestra confundida por la respuesta del asesino, ya que no esperaba esta reacción de su parte. La diosa cambia su enfoque y le comunica que en realidad no es su elección reencarnar en otro mundo. Argumenta que, de hecho, reencarnar en otro mundo es algo peor que la misma muerte. De un momento a otro pasó de ser lo mejor a ser peor que la muerte. En ese momento, sin más preámbulos, lo envía al mundo donde nacerá de nuevo. Ahora nos encontramos en un lugar distinto, donde un grupo de 4 personas se enfrentan a un monstruo gigante. Gracias a su trabajo en equipo logran vencerlo relativamente fácil. El golpe final lo ejecuta el líder del grupo, Ouga, quien es un reencarnado. Comenzamos a presentar a los miembros del grupo. El primero es Grosso, un valiente escudero de clase A, con un impresionante historial de logros. Su principal función es proteger la vida de sus compañeros, utilizando su propio cuerpo como escudo. La siguiente integrante es Diara, una maga prodigiosa que puede emplear una amplia variedad de hechizos, incluyendo los que debilitan al enemigo y los de curación. Por último tenemos a Shiruki, una rastreadora novata, pero con un conocimiento excepcional. Su papel se centra en apoyar al grupo mediante la detección de monstruos y el diseño de trampas. En cuanto al líder, Ouga, se sabe que es uno de los reencarnados que anteriormente derrotaron al Rey Demonio. Luego de derrotar al monstruo, Ouga destaca la importancia de la cooperación de todo el grupo y atribuye el mérito a todos los miembros por su victoria conjunta. El grupo se había aventurado en una mazmorra llamada Kinaki, una mazmorra ubicada al norte del reino, que había sido descubierta recientemente en los últimos años. Se sabía que esta mazmorra estaba plagada de monstruos poderosos y trampas mortales, y a pesar de todos los peligros, los humanos solo habían logrado llegar al piso 17. Esta mazmorra estaba catalogada como de un nivel muy alto de dificultad. A medida de que avanzaban, Shiruki les informó que no había monstruos cercanos y que habían alcanzado el piso 16. Diara en ese momento les advierte que su información llegaba hasta este punto y más allá solo les esperan peligros desconocidos. Les recomendó regresar, ya que serían recompensados por haber llegado muy lejos. Sin embargo, Grosso rechaza la idea de regresar, diciéndole a Diara que era una idea insensata. Él no quería regresar a casa sin haber explorado completamente la mazmorra. En ese momento miró a Ouga en busca de su opinión. Ouga por su parte estaba indeciso, ya que sabía que los monstruos se volverían más resistentes a medida de que avanzaran. Aún así, pocos aventureros habían llegado al piso 16, por lo que las posibilidades de exponerse a peligros eran mínimas. Los demás miembros del grupo se preguntaron a qué se refería Ouga con eso. Este último les pregunta si habían oído hablar de los reencarnados, esos que poseían habilidades consideradas como trampas. Diara le responde afirmativamente, explicando que los reencarnados tenían habilidades que superaban el conocimiento humano y que se les habían sido otorgados por la diosa. Por eso se decía que los reencarnados eran invencibles. En ese instante, el ojo de Ouga comienza a mostrar un extraño brillo. Ouga revela su habilidad especial, puede ver las estadísticas de otras personas. Mientras menciona esto, podemos observar que donde están los demás miembros del grupo, se pueden ver sus estadísticas y niveles. Los demás miembros del grupo se encontraban confundidos con los balbuceos de Ouga. La habilidad de Ouga, aunque aparentemente es simple, resulta ser excepcionalmente útil. Le permite predecir con un 100% de certeza el resultado de la batalla, si conoce las estadísticas de su oponente. Gracias a esta habilidad, desafió con determinación a innumerables enemigos fuertes, sabiendo que podría vencerlos sin correr ningún riesgo. El grupo sigue confundido con las explicaciones de Ouga.
pero antes de que pudieran reaccionar, Ouga sorpresivamente le corta un brazo a Grosso. Mientras hacía esto, les explica que en otras palabras, eso significaba que estaba al 100% seguro de que podría vencerlos a todos ellos. Grosso, al perder uno de sus brazos, queda incapacitado para empuñar su espada gigante, dejándolo en una situación vulnerable. Diara reacciona atacando a Ouga con su magia, pero Ouga había previsto este movimiento y contrarresta su magia fácilmente. Después de terminar con lo que comenzó con Grosso, se enfrenta a Diara. Le comenta que ha acabado con muchas personas de diferentes maneras a lo largo de toda su vida, pero nunca lo había hecho mientras cometía un crimen. Le ofrece la opción de cooperar para que ella no sienta dolor. Luego la atención se centra en Shiruki, quien aparentemente había logrado escapar. Sin embargo, Ouga sorprende a Shiruki al aparecer detrás de ella. Él le reprochaba que a causa de su huida, tuvo que terminar con Diara antes de lo previsto. La conversación se torna un tanto perturbadora cuando Ouga le pregunta a Shiruki si quería ser su pareja, aunque menciona que preferiría que Diara ocupara ese lugar. Él la desestima como alguien débil y se cuestiona si realmente era una persona con habilidades, asegurando de que no tendría ninguna posibilidad de derrotarle. Nerviosa, Shiruki le pregunta por qué hizo todo esto. Ouga le responde que fue porque simplemente estaba aburrido. La diversión y la emoción que solía encontrar al enfrentar al Rey Demonio y a los monstruos desapareció tras la derrota del Rey Demonio. Los días se volvieron monótonos y aburridos, por lo tanto decidió actuar de forma criminal para romper esa monotonía. Ouga revela que el propósito real de formar un grupo era llevarlos a la mazmorra para deshacerse de cualquier evidencia posteriormente. Razona que pocos visitan los pisos inferiores de la mazmorra de alta dificultad, y los monstruos se encargarían de eliminar los rastros, lo que le brindaría el lugar perfecto para cometer sus actos delictivos. Ouga, dejando de lado cualquier explicación, decide continuar con su plan. Le comenta a Shiruki que es consciente de su propia locura, y le pregunta si ella lo entiende. La expresión asustada de Shiruki cambia a una más sombría, y le responde que comprende perfectamente cómo se siente. Este cambio de actitud desconcierta a Ouga, quien le pregunta si estaba segura de lo que estaba diciendo. Shiruki le asegura que sí lo sabe muy bien. Shiruki continúa preguntándole a Ouga si había leído el registro de exploración de la mazmorra, a lo que él le responde afirmativamente, diciendo que había visto todo lo que contiene. Ella le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Sabía acaso que esa habitación contenía un cofre del tesoro? Ouga no tenía el menor interés en ese cofre. Su única intención era causarle daño a Shiruki de la manera más horrible posible. Shiruki le señala que, a pesar de todos sus logros como aventurero, le faltaba uno: derrotar a un monstruo clase S. Ella le cuestiona si alguna vez había luchado contra uno, a lo que Ouga le responde que no se enfrentaría a uno a menos que hubiera un mínimo de riesgo de perder, ya que los monstruos clase S eran formidables y preferiría evitar enfrentarlos. Después de esta conversación, Ouga se da cuenta de lo que quiso decirle Shiruki. El cofre del tesoro resultó ser una típica trampa, conocida como caja trampa, que al abrirse libera monstruos. En este caso convoca a un monstruo clase S, llamado Golem Gigante. Shiruki le plantea a Ouga su dilema: ¿se enfrentará finalmente a un monstruo de clase S que había estado evitando por su riesgo, o intentará escapar de una situación prácticamente imposible de evitar? Ouga, sin más opciones, decide enfrentarse al Golem. Sin embargo, el Golem resultó ser un oponente formidable y le está infligiendo una paliza, ya que como espadachín no podría hacerle gran daño al atacar de frente. La razón es simple: el Golem es inmune al daño físico. Ouga, desesperado, le pregunta a Shiruki quién rayos era. Shiruki le revela que es un reencarnado al igual que él. Ahora volvemos al momento antes de que el protagonista reencarnara. La diosa le cuenta que llevó a 12 reencarnados a otro mundo, con la finalidad de derrotar al Rey Demonio. Al final todos sus esfuerzos dieron sus frutos y el Rey Demonio fue derrotado. Sin embargo, surgió otro problema. Los 12 reencarnados se dispersaron por todo el mundo y se convirtieron en personas malvadas. La diosa se entristeció profundamente por ver que aquellos a quienes había otorgado una segunda oportunidad se habían convertido en individuos malvados que dañaban a otros. Pero en ese momento ideó un plan para solucionar este problema. Le pide al protagonista que acabe con los 12 reencarnados sin piedad, con el propósito de poner fin a su maldad y restablecer la paz en el mundo. En el presente, Ouga, gracias a sus poderes mágicos, logra derrotar por poco al Golem, quedando gravemente herido en el proceso. Shiruki, la protagonista, inmoviliza fácilmente a Ouga, ya que sus fuerzas físicas y mágicas estaban al límite. Con una expresión de éxtasis, Shiruki aprovecha la oportunidad para jugar un poco con Ouga. Desesperadamente, Ouga le ofrece cualquier cosa que ella desee, a cambio de que lo libere, ya sea dinero o poder. Estaba dispuesto a entregarlo todo. Sin embargo, Shiruki rechaza todas sus ofertas, afirmando que no necesita nada de eso. Le dice que si había planeado matar, debería estar preparado para morir. Shiruki pone fin a la vida de Ouga, clavándole un cuchillo en el pecho, mientras le agradece por ser una mala persona, ya que gracias a eso podría acabar con él sin sentir culpa alguna. Ouga, en sus últimos momentos, observa a la chica que se encontraba extasiada en su propia locura. Mientras tanto, la diosa, que había estado observando todo, celebra la hazaña
montaña del reencarnado. Esta era su redención, pero aún le esperaban dificultades. Todavía no se le permitía encontrar la felicidad y debía sufrir lo suficiente para evitar que se repitiera la historia de los 12 reencarnados. La diosa reconoce que fue su error otorgar las habilidades únicas a los 12 reencarnados, volviéndolos arrogantes. Sin embargo, no cometerá el mismo error con Shiruki, aunque eso signifique una muerte dolorosa. Aún quedaban 11 reencarnados restantes y 10 habilidades. Shiruki tendrá que enfrentarse a ellos sin ninguna habilidad especial. Tras ver a Ouga sin vida en el suelo, Shiruki recuerda un momento de su infancia, en el que una chica le prometía enseñarle a matar. Un día después de los eventos en la mazmorra con Ouga, todo parece haber salido según lo planeado. La única complicación fue unirse al grupo de Ouga. Shiruki era consciente de que en un enfrentamiento uno contra uno, Ouga la superaría al 100%. Por esa razón, decidió utilizar el Golem clase S y aprovechar el descuido causado por la confianza de Ouga para vencerlo en ese momento. Shiruki regresa a una casa de retiro donde se estaba quedando temporalmente. Al entrar se encuentra con Frei, la dueña del lugar, quien le da la bienvenida de inmediato. Además, todos los niños del lugar la saludan con entusiasmo. Shiruki ha traído consigo el dinero que le dieron como recompensa por haber explorado la mazmorra y decide dárselo a Frei como una donación. Al escuchar esto, Frei se preocupa de que Shiruki esté arriesgando su vida solo para ayudarla con las donaciones y le pide que por favor deje de hacer algo tan peligroso solo para ayudarla. La protagonista le responde que no tiene intención de dejar de hacerlo. Ella sabe que dirigir un lugar como este era costoso y ella era consciente de que las donaciones no se acercaban ni de lejos a la cantidad necesaria para cubrir todos los gastos. Así como Frei la había ayudado, Shiruki también quería contribuir de alguna manera como una forma de espiar las malas acciones que había cometido en el pasado. Pasamos a la escena donde se presenta el siguiente reencarnado en la lista, Yamazaki. Él había creado una organización con fines de lucro que operaba tanto legal como ilegalmente en la capital imperial. Gracias a sus impresionantes habilidades, su organización creció exponencialmente y ahora Yamazaki controlaba el submundo de la ciudad. En un momento lo vemos regañando a sus subordinados por no cumplir con la cuota de pago. Luego de humillar a un subordinado que falló en su misión, Yamazaki le comunica que él mismo se encargará de completar la misión debido a la incompetencia de su subordinado. Este subordinado, que ya había sido humillado en varias ocasiones, estaba cansado de que Yamazaki se autoproclamara rey y decide atacarlo cobardemente por la espalda, con la intención de poner fin a su dominio. Sin embargo, Yamazaki no se inmuta y detiene el ataque como si fuera un juego de niños, sorprendiendo a su atacante. Luego Yamazaki clava el cuchillo en el ojo de su agresor, advirtiendo a los demás que ese sería el castigo para aquellos que se oponían a él. En ese momento, revela su habilidad, llamada Percepción Maliciosa, la cual le permite prevenir ataques de personas con intenciones maliciosas hacia él. Volviendo a la protagonista, Shiruki, la encontramos cansada después de pasar un buen rato jugando con los niños de la casa de retiro. Frei, la dueña del lugar, llega a su rescate y la ayuda a cuidar a los niños. Después de un rato y de poner a los niños a dormir, ambas mujeres se quedan solas. Frei le agradece a Shiruki por traer alegría y energía al lugar y le comenta que no tiene por qué esforzarse tanto en hacer buenas obras. Este comentario toma por sorpresa a Shiruki, quien queda un poco confundida. Frei le hace una pregunta directa, preguntándole si alguna vez se arrepintió de lo que había hecho, recordando el día en el que Shiruki apareció por primera vez frente a ella y confesó haber cometido asesinatos. Regresamos al presente, donde Frei le dice a Shiruki que si se arrepentía lo suficiente, sufría lo suficiente y se culpaba lo suficiente, lo único que necesitaría para expiar sus pecados era no volver a cometer ningún asesinato. Ahora volvemos a ver a Yamazaki, quien le ordena a sus subordinados que se dirijan a una dirección específica para cobrar la cuota que les deben. Sin embargo, sus subordinados se sienten desconcertados, ya que en esa dirección es donde se encontraba la casa de retiro dirigida por una mujer que cría huérfanos y era respetada como una especie de santa por toda la comunidad. En ese momento le advierten a Yamazaki que no es una buena idea irrumpir en ese lugar de esa manera. Yamazaki le responde que precisamente por eso deben capturar a esa santa. Quiere mostrarle a todos lo que su compañía es capaz de hacer, sin importar si los deudores tienen o no el dinero para pagar. La idea principal es demostrar su poder y control. La diosa está emocionada por ver el desenlace de esta situación. Mientras tanto, Yamazaki se dirige hacia donde se encuentra Shiruki, y era inevitable que se cruzaran. Sin embargo, esta vez Shiruki no estaría preparada para el enfrentamiento, ya que este sería un encuentro accidental. La diosa se pregunta si Shiruki, quien no poseía habilidades especiales, sería capaz de derrotar a alguien con una habilidad especial. Incluso la diosa no sabe cómo se desarrollará este encuentro, y está muy curiosa por ver qué ocurrirá. Ella decide observar a lo que hace Shiruki, y se sorprende al escucharla prometiéndole a Frei que no volverá a matar, lo que indicaba que Shiruki podría haber perdido su voluntad de matar. La diosa se preguntaba cómo planeaba derrotar a alguien con una habilidad especial, y teme que Yamazaki pueda asesinarla.
Continuamos con la historia con Yamasaki, quien se dirigía a la casa de retiro. Las personas a su alrededor están muy asustadas y murmuran preguntándose qué hacía en ese lugar el jefe de la organización Ouga, o sea Yamasaki. En ese momento observamos que alguien le tira una piedra. Tras observar los alrededores, ve a una chica que, enfadada, culpa a Yamasaki por la muerte de su padre, que hizo la automorición por culpa de la deuda que tenía con su organización. De un momento a otro, Yamasaki se acerca a ella, preguntándole de quién dijo que era la culpa. En ese momento la chica se asusta mucho. Uno de sus subordinados le pregunta si le va a hacer algo. Yamasaki le da una moneda de plata, comentándole que ahora no tendrá que preocuparse del dinero por un tiempo. Ella no está muy contenta con la compensación, así que continúa insultándolo. Yamasaki se retira no sin antes decirle a sus subordinados que desvivan a su madre y que la cuelguen en un lugar donde todos la puedan ver, pero le promete a la chica que no le hará daño. Continuando, ella le pide que no lo haga, pero Yamasaki, que no sabe qué es la piedad, se ríe mientras le dice que de esa manera aprenderá a comportarse. Volvemos con la prota que se encuentra en la casa de retiro con Frey, a punto de partir hacia una mazmorra. Frey le da un abrazo y le dice que recuerde su promesa de no volver a desvivir a alguien. La prota le dice que no se preocupe. Cuando estaba a punto de retirarse, llega Yamasaki, que estaba en ese lugar para cobrar la deuda con intereses incluidos. En ese momento Frey se pone nerviosa. Ellos le habían prometido que no iban a entrar a la casa de retiro y que no habían intereses ni un tiempo límite en el acuerdo que tenían, pero Yamasaki le dice que ese era el acuerdo que tenía con el anterior propietario, así que le importa una mierda. Shiruki interviene diciéndole a Yamasaki que si tiene algún problema que hable con ella. Yamasaki sonríe por el gran coraje de Shiruki y de un momento a otro le golpea el estómago, dejando sin aire a Shiruki. En ese momento, Yamasaki les ordena a sus subordinados que capturen a Frey. Luego de eso, desgarra el vestido de Frey para hacer que se le vea el pecho. Tras hacer eso, Yamasaki le comenta que hay otra manera de pagarle utilizando su cuerpo, ya que vender la casa de retiro no le daría el dinero suficiente, así que tendrá que pagar el resto del dinero por su cuenta. Con su gran personalidad, podría pagarle en 5 años la suma restante, así que le traerá clientes todos los días, y le pide que no se resista, ya que no le importaría usar la violencia contra ella. Esto deja sin opciones a Frey. Mientras Yamasaki está distraído, Shiruki intenta atacarlo por la espalda, pero como ya sabemos, Yamasaki tiene la habilidad Percepción Maliciosa, así que detiene el ataque de Shiruki sin mucho esfuerzo. En ese momento nuestra prota le comenta que al parecer él también es fuerte. Luego de eso recibe tremenda paliza por parte de Yamasaki. Cuando estaba a punto de acabar con ella, Frey lo interrumpe, pidiéndole que por favor deje de hacerle daño a Shiruki. Ella le dará lo que él quiera, con la condición de que deje a la prota. Luego de eso nuestra prota, que se encontraba noqueada en el suelo por tremenda madreada que le dieron, despierta solo para enterarse de que ese viejo lunático se había llevado a Frey. Todos los niños estaban tristes, ya que se habían llevado a su madre. En ese momento la prota sonríe de una manera siniestra, recordando la promesa que le hizo a Frey, en la que prometía no volver a desvivir a otra persona, pero los monstruos no cuentan como personas, así que decide buscar a Frey con un plan en mente. Volvemos con Yamasaki, que se encontraba en el lugar donde bailan las princesas. Ya saben a qué me refiero con eso, donde van a preparar a Frey para comenzar a conseguir el dinero acordado. Yamasaki se siente ansioso, por lo que le dijo la prota antes de ser noqueada: también eres fuerte. Esa es una palabra que solo usarías cuando has pasado por algo similar anteriormente. Preocupado por esto, decide aumentar la vigilancia. Volvemos con la prota, que ya sabe cómo funciona la habilidad de Yamasaki, Percepción Maliciosa. Esta es una habilidad que percibe cualquier intento de hacer daño, o sea cualquier rastro de malicia cercano a él, por lo que un ataque sorpresa no serviría de nada. Toda esta información se la dio la diosa en un manual, como compensación por no darle una habilidad especial, ya que la diosa aprendió de su error, de entregar habilidades como si fueran dulces de Halloween. Volvemos al pasado antes de que reencarnara. Allí la diosa le explica que tiene que valerse por su cuenta con la información que le da, y espera que con solo eso pueda acabar con los reencarnados, a lo que el prota le comenta que eso es suficiente, mientras dice que su hermana, o sea la chica que habíamos visto anteriormente, esa que le enseñaría de vivir a la gente, es su hermana. Ella le decía a nuestro prota que solo conociendo a la persona ya puede saber cómo piensa, cómo se comporta y sus debilidades. Volvemos al presente con Shiruki, preparada para su encuentro con Yamasaki. Ahora volvemos con este último, que seguía ansioso recordando la cara de la prota. Irritado se dirige a la habitación donde se encuentra Frey, para así tener un revolcón con ella. En ese momento Frey no se resiste, ya que sabía que sería inútil, pero le pregunta qué lo tiene tan asustado. Al ver su rostro observamos que está aterrado, pero antes de que pueda responderle, se ve interrumpido por su subordinado, que le comenta que el lugar se está incendiando y que no podrán apagar el fuego. Lo primero que se le viene a la mente a Yamasaki tras oír esto es Shiruki, para poco tiempo después ser atacado por una flecha que proviene de un edificio cercano. Creo que ya no hace falta decir que no le hizo nada, así que proseguimos. Él le pide a sus subordinados que evacúen junto a Frey. En ese momento se dirige al lugar de donde fue lanzada la flecha, pero no encuentra a nadie cerca, así que cree que el atacante luego de su fracaso escapó, pero tras pensar
eso, otra flecha se dirige hacia él, y al ver el lugar de donde fue lanzada observa a Shiruki, que lo estaba mirando. Molesto por esto, Yamasaki se lanza tras de ella, que escapa a un lugar alejado y sin salida. Ahora está acorralada. Él le pregunta si esta era una estrategia para separarlo de Frey, y con una cara de lunático le dice que aunque su plan funcione, igual acabará con ella. Pero Shiruki lo mira con indiferencia en su rostro, y le comenta que no necesita hacer nada de lo que está diciendo, ya que ella estaba ahí para acabar con él. Yamasaki no lo toma en serio, y le pregunta si acaso lo conoce. La prota le responde que su misión es acabar con todos los reencarnados. Él en ese momento no puede contener la risa por la tontería que acaba de decir Shiruki. Ella le dice que de todos los reencarnados, él es el más molesto de todos. Él le dice que eso era muy obvio, ya que gracias a su habilidad, él es invencible. La prota le dice que entendió mal, lo que trataba de decir era que solo es molesto acabar con él, no que era imposible, por el contrario, era muy fácil. La prota en ese momento da la señal para que Saria dispare una flecha, que le da en la espalda a Yamasaki. Él se sorprende mucho ya que en ningún momento su habilidad detectó malicia, así que se da la vuelta para ver de dónde provenía la flecha. En ese momento se encuentra con Saria, vendada sosteniendo una ballesta. Shiruki le dice que Saria es una chica muy religiosa, por lo que a su edad no entiende lo que significa la malicia. Ella haría cualquier cosa si le dices que es una oración. Incluso si ella aprieta el gatillo de una ballesta de acuerdo a una señal, ella no vería ningún tipo de malicia en eso, porque para ella eso solo sería una oración. Le comenta que les costó mucho preparar todo, incluido saber la dirección exacta donde iría la flecha, pero esa no era solo una simple flecha, ella la había envenenado. El veneno que utilizó es normalmente usado en un monstruo de clase A, así que le explica que en 10 minutos ese veneno acabará con él. Luego de decirle eso se dirige al lugar donde se encuentra Saria y la felicita. La prota le explica a Yamasaki, mientras le tapa los oídos a Saria, que lo más problemático para derrotarlo es que necesitas a alguien sin malicia, por lo cual lo mejor es usar a los más jóvenes, porque ellos no tienen ningún tipo de malicia en su corazón. Sin embargo, la prota no quería que Saria se sintiera culpable, ya que él había pasado por una situación similar. Tras decir eso, le pide a Saria que vuelva a la casa de retiro, ya que gracias a su oración, Frey volverá sana y salva a casa. Shiruki le pide que no le cuente a ninguna persona sobre lo que hizo. En ese momento, Saria se lo promete y vuelve a casa. Volvemos con Yamasaki, que desesperado intenta llegar a la calle principal para que sus subordinados lo ayuden, pero nuestra prota no lo dejará escapar. Ella le explica que si el veneno acabara con él, eso significaría que Saria sería la verdadera culpable, así que no puede dejar que se manche la mano de sangre. Por esa razón decide acabar con él antes de que eso suceda. Yamasaki aterrado ve como una lunática fuera de control acaba con él, dejándole a su subordinado su cabeza. Ahora nos dirigimos a otro lugar, donde un príncipe y su prometida están teniendo una conversación tranquila frente a su pueblo, que los adoran. Aquí nos enteramos que el príncipe llamado Sato es también un reencarnado, y es el más fuerte de todos. Su habilidad se llama subida de nivel infinita. Continuando con la historia, volvemos a ver a la diosa, que se encontraba preocupada tras ver la golpiza que le dieron a la prota, pero ahora está satisfecha por el resultado de su batalla con él. Ahora los siguientes en la lista son las dos reencarnadas, Shiro y Miru, con una habilidad especial llamada Gran Resonancia. Ahora solo restan 10 personas. ¿Cómo se desarrollará el siguiente encuentro con las dos reencarnadas y cuáles serán los siguientes reencarnados en la lista? ¿Podrá contra Sato el personaje más desbalanceado de esta historia sin ningún tipo de habilidad especial? Continuamos donde lo dejamos en el video anterior. Shiruki ya ha derrotado 2 reencarnados y ahora solo quedan 10 más en la lista. Ahora continuamos la historia con Frey, quien por fin ha vuelto a casa. Frey le agradece a todos por la cálida bienvenida y al instante se dirige hacia Shiruki para agradecerle. La prota se pone nerviosa, ya que creyó que Frey la había descubierto, pero en realidad solo le agradecía por haber cuidado a los niños mientras ella no estaba. La prota, soltando un suspiro, le dice que en realidad ella no hizo nada. No sentía la suficiente confianza en sí misma para cuidar a los niños, así que le pidió a una señora del vecindario que la ayudara. Luego de eso, Frey le cuenta a la prota todo lo que sucedió, incluyendo su fuga y la derrota de Yamasaki, mientras se pregunta quién había sido capaz de derrotarlo, preguntándose si habría sido obra de los caballeros o magos que protegen al país. Ella seguía preguntándose a sí misma quién lo haría y para qué. En ese momento Shiruki mira a Saria y se acerca a ella. Por un momento tenía planeado desaparecer cualquier evidencia de lo sucedido, así que termina apuntando a Saria. Su mano ya estaba en su cuello, pero al escuchar la voz de Saria, quien llamaba a la prota nerviosa, hace que en ese mismo instante despierte del trance en el que se encontraba y se retire rápidamente del lugar. Mientras se preguntaba por qué hizo eso, había prometido no volver a cometer los mismos errores. Ahora nos dirigimos al Palacio Imperial. Vemos al príncipe Sato que se encontraba en el comedor junto a la primera princesa Liliana
y el emperador del Imperio Mundial, Gerardio. Este último le comenta a Sato que está muy feliz de darle la bienvenida, ya que el país al fin está unido gracias a él, ya que el mundo fue salvado por los reencarnados que valientemente vencieron al Rey Demonio, y la única persona adecuada para ser su líder es Sato. Ahora se ha convertido en el príncipe del Imperio Mundial, pero próximamente se convertirá en el emperador, así que espera que alce la cabeza con orgullo. Luego de eso, Sato y la princesa Liliana se retiran juntos. Ella aprovecha el momento para disculparse por el comportamiento de su padre, el emperador, ya que tenía planeado que esa escena fuera algo más especial, pero terminó siendo una charla formal. Pero a Sato no le molestó, por el contrario, lo hizo feliz, ya que parecía que lo estaba reconociendo. Luego de decir eso, se despide de Liliana, a lo que ella lo detiene para preguntarle si podría ir más tarde a su habitación. Esta repentina propuesta sorprende a Sato. Él se disculpa con la princesa por no poder hacer algo tan desvergonzado como eso, ya que como príncipe todavía no tiene la suficiente preparación, pero le promete que después de que se convierta en una persona digna para la princesa, aceptará felizmente su propuesta. La princesa se sonroja y acepta esperarlo hasta ese momento. Luego de eso vemos la verdadera cara de Sato, cosa que ya no me sorprende, la verdad. Ya sabíamos con antelación que todos son unos lunáticos. Vemos que Sato había convocado a todos los reencarnados que aún seguían vivos a una reunión. Ahora me tomaré la molestia de presentarles a todos los reencarnados presentes. La primera reencarnada es Kiku, que al parecer no se sabe su habilidad. El segundo es Sato, con la habilidad subida de nivel infinita. La siguiente es Yui, con su habilidad zombie. La cuarta es Rafael, con su habilidad psíquico. El quinto se llama Ende Manish Esforza, con la habilidad cronógrafo. Y el último de todos, el caballero negro, con la habilidad 999.999 vidas. Solo la mitad de los reencarnados estaban presentes en la reunión. Sato les comenta que Yamazaki fue derrotado. A nadie le sorprendió la noticia, ya que habían rumores sobre eso en todos lados. Pero en ese momento Ende les pregunta a todos por qué les sorprende que Yamazaki haya sido derrotado, ya que, como bien saben, él es el más débil de los 12 reencarnados. Y no les sorprendería enterarse de que los que lo derrotaron fueran sus propios subordinados. Sato también cree que esa podría ser una posibilidad, pero no solo los llamó por la derrota de Yamazaki. Lo que más les preocupaba era que Ouga había desaparecido, así que se sospecha que él también fue derrotado. Ende comenta que es algo común de Ouga desaparecer por meses. Él no cree que alguien en ese mundo pueda derrotarlo. Rafael le pregunta si es que acaso está asustado, mientras se ríe. Kiku le pregunta a Sato si tiene alguna idea de quién podría haber hecho algo así. Sato le responde que no, pero hay muchas posibilidades de que se trate del gremio de aventureros que tiene a los personajes más fuertes del reino, o incluso podría tratarse de los restos del ejército del Rey Demonio. Tras escuchar eso, Yui, la chica zombie, tiembla del miedo, pero Kiku le dice que no tiene de qué preocuparse. Mientras encuentran al culpable, todo va a estar bien, porque así el héroe Sato se encargaría de todo. En ese momento Sato les dice que tienen que asegurarse por sí mismos de su propia seguridad. Tras decir esto, termina la reunión y todos excepto Rafael se retiran. Ella le comenta que todo este asunto lo tiene atemorizado. Sato se molesta con ella por leer su mente. Ella se despide de él de manera juguetona y procede a retirarse. Ahora nos dirigimos con las dos reencarnadas, Shiro y Miru, que estaban fabricando el veneno más letal de la historia y le otorgaron el nombre de Green Reaper. Shiro está muy feliz y le pregunta a Miru si tiene ganas de probarlo, a lo que ella se niega. En ese momento ellas dos recuerdan que tienen a la hija del Rey Demonio, así que deciden probarlo con ella. Ahora se dirigen hacia su jaula y observamos que la tienen completamente encadenada. Ahora nos dirigimos con la prota, que está leyendo el manual de habilidades que le dio la diosa, donde explican que las reencarnadas Shiro y Miru poseen la habilidad Gran Resonancia. Las dos son magas de alto rango que siempre están juntas. Teniendo en cuenta su habilidad, al estar juntas, su capacidad de combate sería equiparable al de un ejército. Aparte de esa habilidad, hay otro obstáculo que la prota tiene que tener en cuenta para derrotarlas, y ese obstáculo es el lugar en el que están, llamado las Torres Demoníacas. En sí, la torre es un lugar común y corriente. Lo que lo hace un obstáculo es que ellas dos se alojan en el último piso, lo que hace que tenga que conquistar la torre antes de poder enfrentarse a ellas. Así que, considerando todo lo anterior, derrotarla sería algo imposible de hacer en solitario. Por lo tanto, la prota decidió unirse a un grupo que tenía la misión de conquistar la torre. Un grupo conformado por 5 integrantes, 2 mujeres y 3 hombres. La persona que más destaca es Sagrado, el espadachín mágico, que siempre que puede coquetea con Shiruki. Todo comenzó hace 2 días. Los miembros principales del grupo estaban planeando adentrarse en las Torres Demoníacas, una mazmorra en la cual se desconoce su dificultad. Silkia pregunta por qué se desconoce su dificultad. Mark le responde que no existen reportes de que alguien la haya completado, y se dice que solo aparecen frente a un equipo con cierto nivel, ya que hay una barrera especial que cubre la mazmorra. Jin le pregunta a Mark por qué razón se dirige a un lugar tan misterioso. Él le responde que la razón principal para dirigirse a ese lugar es porque la hija del Rey Demonio, Lunática, habita en la Torre Demoníacas, y hay varios testigos confiables que corroboran esa información. La misión sería derrotar a la hija del Rey Demonio, algo que solo los reencarnados podrían hacer. El honor y la riqueza que dejará esa misión les hará obtener la vida que siempre han deseado, así que como aventureros no dejarán pasar esta gran oportunidad. A Jin le preocupa que no puedan derrotar a la hija del Rey Demonio. Mark lo tranquiliza y le dice que no tiene de qué preocuparse, ya que podrán
derrotarla con la ayuda del espadachín mágico, Sagrado, que derrotó al ejército del rey demonio que habían intentado invadir el reino en muchas ocasiones. Se dice que su fuerza puede rivalizar con la de un reencarnado. Sagrado le pide a Mark que deje de exagerar. Mark le pregunta si tiene la confianza de poder derrotar a Lunática. Sagrado le responde decidido que sí, asegura que podrá hacerlo, ya que nunca en su vida había conocido la derrota. Sigla pregunta cómo alguien como él acabó en este lugar. Sagrado le responde riéndose que era amante de la reina, pero esa no fue la razón principal de su destierro, sino que fue porque lo descubrieron mientras intentaba comerse a la princesa. Después de eso fue desterrado, así que se vio obligado a convertirse en aventurero. Antes de dirigirse a la mazmorra, Mark presenta al último integrante del grupo, Shiruki, que hará el rol de explorador. Mark la contrató para suplirle el rol de Ludo, que se encontraba enfermo. Antes de irse notamos que Sagrado sospecha de algo. Ahora volvemos al presente. El carruaje que los lleva ya ha sido detectado por Shiro, que le dice a Miro que 5 personas intentan entrar en la mazmorra. Miro le dice que puede quitar la barrera y dejarlos entrar, mientras comenta que si fueran demasiados sería un problema, ya que se les haría complicado limpiar luego. Shiro comenta que cazar era muy difícil antes de obtener las torres demoníacas. Aquí pasamos al pasado otra vez, donde las dos estaban cazando a la persona que sería el nuevo sujeto de pruebas para sus experimentos. Cuando estaban a punto de retirarse, llega repentinamente una persona misteriosa que amenaza con una espada a Shiro. Las dos se sobresaltan al darse cuenta que la persona misteriosa era Sato. Miro le pregunta qué está haciendo, mientras les comenta que él fue quien había prohibido que los reencarnados se pelearan entre ellos. Sato intenta explicar el porqué de sus acciones, pero se ve interrumpido por Miro, que inmediatamente le advierte a Sato que si se atreve a tocar un solo pelo de Shiro, arrasará con toda la capital real. Sato suelta a Shiro y les explica que él no tenía planeado pelear contra ellas. Shiro y Miro se desconciertan y le preguntan la razón del por qué estaba allí. Sato les dice que es porque ya han raptado a mucha gente de la capital. Esto ha causado un gran alboroto en la capital y en las aldeas, así que les ordena que desaparezcan por el momento y les advierte que si no lo hacen, tendrá que luchar contra ellas de verdad. Ahora volvemos al presente. A pesar de todo lo sucedido ese día con Sato, en cierto modo ellas obtuvieron las torres demoníacas gracias a él, y con las torres las dos tendrían la manera de encubrir las desapariciones de manera natural. En ese momento tendrían que tener el cebo perfecto para que los aventureros quisieran conquistar la mazmorra. Ese cebo sería Lunática, la hija del rey demonio, y la rata del laboratorio número 1. Ahora deben prepararse para la llegada de los aventureros y darle la mejor bienvenida a los nuevos sujetos de prueba. Ahora comienza la conquista de las torres demoníacas y el enfrentamiento contra Shiro y Miro. ¿Qué tendrá en mente la prota para derrotarlas y qué sucederá de camino al último piso? Eso lo sabremos en la cuarta parte de esta gran historia. Continuando la historia, observamos cómo tratan las dos reencarnadas a Lunática, la hija del rey demonio, que ahora no es más que una rata de laboratorio, y el cebo perfecto para atraer a los aventureros a las torres demoníacas. Hoy le han preparado un platillo con líquido blanco de duende. Mientras se lo ofrecen, le preguntan qué es lo que siente, a lo que ella responde que está muy feliz. Shiro y Miro se sorprenden por esto, ya que no esperaban que esa fuera su respuesta. Lunática continúa y le dice que acabará con ellas de la manera más grotesca posible. Se los promete. Comenta que lo hará para agradecerles de la mejor forma posible. Ríe mientras le dice que solo de imaginar ese momento siente mucho placer. Ellas dos se ríen a carcajadas y cambian el tema, comentando que lo del duende era una broma, ya que nunca tocarían algo tan asqueroso. Shiro le pregunta si le molestó la broma, y Miro le comenta a Lunática que no importa lo que hagan ni cuánta dignidad pierda, mientras esté encerrada en esa jaula no podrá usar ni una pizca de magia debido a la barrera que la cubre. Shiro se ríe y le dice que es irónico. La hija del rey demonio, que derrotaría fácilmente a un ejército, ahora está encerrada en una jaula y es humillada constantemente sin que pueda hacer algo al respecto. Ellas dos continúan humillando a la hija del rey demonio. Mientras tanto, al mismo tiempo, Shiruki junto a los demás aventureros se adentran en las torres demoníacas. Todo el lugar estaba en completa oscuridad. Todos estaban inquietos por el completo silencio y la incertidumbre. Lo que termina rompiendo el silencio son las gotas que caen al suelo, junto con la aparición de duendes. Al verlos, Silkia se tranquiliza un poco, y justo en ese momento un duende aparece detrás de ella para tomarla por sorpresa. Shiruki la advierte preocupada, pero esto no era nada para Silkia, que se da la vuelta y acaba con él de una patada. Todos los demás derrotan fácilmente a los duendes. Al verlos en acción, Shiruki cree que con ellos tal vez pueda conquistar la torre. Continúan avanzando sin inconvenientes, hasta llegar a una zona donde hay un misterioso cofre, que parece un poco sospechoso, pero Mark, el líder del grupo, le sugiere abrir el cofre, ya que no saben qué tesoro podría contener en su interior. Le pide a Shiruki que analice el cofre mientras ellos protegen por si algo sale mal. Sagrado halaga a Mark por tomar esa decisión. Shiruki ya ha terminado de analizar el cofre y está 100% libre de trampas. Jin comenta que le parece extraño que sea demasiado sencillo. Mark le pregunta a qué se refiere con eso. Jin le responde que mientras más avanzan por la mazmorra, más se siente como si los estuvieran invitando. Observamos que en su interior contenía una muñeca. Probablemente esa muñeca debe estar poseída y probablemente algo malo pase. Eso fue lo que yo pensé.
y no estaba equivocado. En el momento en el que Silkie la tenía en sus manos, la muñeca les habla y les dice que puede verlos. En ese momento las dos miran hacia atrás y repentinamente una planta carnívora se come a Silkie. En unos pocos segundos todo se fue a la mierda. Shiruki alerta a todos de la aparición de la planta carnívora, pero repentinamente aparecen más de todos lados. Al equipo no le queda otra opción más que atacar. Sagrado se prepara con entusiasmo, ya que por fin tendrá algo de diversión, comenzando así la batalla. Shiro, que estaba observando todo, se emociona al ver lo fuerte que es Sagrado. Miru cree que está exagerando, así que se acerca para observar junto a Shiro, y en ese momento las dos ven a Sagrado en modo psicópata, derrotando fácilmente a todos los monstruos. Después de eso, él termina decepcionado por lo fácil que fue derrotar a todos, pero la diversión apenas comienza. Ya sabía que lo estaban observando, así que les dice que pronto acabará con ellas. Mientras corta la visión de Shiro, las dos quedan en silencio por un momento. Miru comenta que este será difícil. Shiro se emociona y le pide a Miru que no lastime a esa persona, ya que quiere que sea la rata del laboratorio número 2. Miru acepta, propone que podrían liberar a las plantas para que peleen con él, o enviarlo a una sala alternativa. Tras decir eso, Shiro le comenta a Miru que algo está mal. Todos sus monstruos fueron derrotados. Las dos tienen un mal presentimiento. Bueno, Sagrado ya había llegado al último piso. Él les comenta que estaba ansioso por acabar con ellas, así que se apresuró en llegar al último piso, pero se llevó una sorpresa al enterarse de que las personas que disfrutaban de acabar con la gente en ese calabozo eran reencarnados. No sería improbable que los demás reencarnados sean iguales a ellas, pero aún así no deja de ser una sorpresa para él. Miru le dice que no cree que sea tan arrogante como para siquiera pensar que podría vencer a dos reencarnados. Sagrado se ríe mientras le responde que no deberían subestimarlo solo porque haya nacido en ese mundo. Tras decir eso, menosprecia a las dos reencarnadas enfrente de él, mientras celebra que le ha tocado el premio gordo. Ahora podrá volver a su reino tras derrotar a dos simples chicas. Miru no duda ni un segundo y decide acabar con él. Shiro le pide explicaciones. Habían prometido anteriormente que no harían algo así, pero para sorpresa de las dos, él estaba intacto. Su magia no había funcionado. Sagrado sonríe. Misteriosamente la magia de Miru, que lo golpeó directamente, no surtió ningún efecto. Esto sorprende mucho a las dos. Para ellas es imposible que algo así sucediera. No solo la magia no acabó con él, sino que ni siquiera tenía un rasguño. Él había salido ileso ante una de las magias más poderosas del mundo. Miru, tras pensar por un momento, se percata de que algo estaba mal. Sagrado le comenta que tiene una historia interesante que contarles. Desde que empezó con su labor de caballero, siempre trabajó duro para su país. Luchó una y otra vez con su vida estando en juego. Siempre sentía que iba a caer derrotado en cualquier momento. Y a pesar de que lo echaron del país, él no malgastó su dinero y tomó la decisión de comprar un collar, un tesoro oculto de la familia real. Un collar llamado la joya del demonio, que tiene el efecto de reducir un 99% el poder mágico que usan contra su portador. Y naturalmente este collar es un counter excepcional contra los magos. Tras toda esta explicación, Shiro no cree que de verdad existe un objeto así, por lo que intenta demostrarlo atacándolo directamente. Pero todo esto fue en vano. Sagrado seguía intacto. En ese momento Shiro le pregunta a Miru qué pueden hacer contra él. Miru ya tenía conocimiento de la existencia de ese collar, así que investigó sobre el collar y sus debilidades. Quería destruirlo de alguna manera, y como resultado de las investigaciones, crearon una barrera mágica que es de gran ayuda para bloquear los poderes de Lunática, pero al final nunca pudo encontrar la manera de destruir ese collar. Ahora Sagrado se lanza al ataque. Shiro y Miru retroceden y con magia de viento logran esquivar el ataque. Sagrado continúa atacando, pero esta vez lo hace con magia. Ese ataque no supone ningún peligro para las dos reencarnadas, pero el verdadero objetivo de Sagrado era despistarlas y atacar a la más vulnerable de las dos por la espalda. Miru le advierte a Shiro, pero ya era tarde. Sagrado la toma por sorpresa y la manda a volar con una patada, dejándola tirada en el suelo sin tener la posibilidad de defenderse. Y ahora Sagrado se dispone a acabar con ella rápidamente. Miru no se quedará quieta viendo cómo sucede todo eso delante de ella, así que trata de rescatarla de alguna manera, pero solo logra que le den una patada en el estómago. Las dos se encontraban en el suelo derrotadas, con su única habilidad bloqueada por un simple collar y sin ninguna posibilidad de ganar. Shiro se pone furiosa por lo que le acaba de hacer a Miru, desbordando una gran cantidad de magia. A Sagrado eso no le preocupa, ya que mientras tenga la joya, la magia no funcionará contra él. Pero lo que Sagrado no esperaba era que Miru y Shiro se unieran para conjurar un ataque mágico, activando así su habilidad Gran Resonancia, creando magia ilimitada con la que atacarían a Sagrado. Él se ríe y comenta que era de esperarse que como reencarnadas tendrían este tipo de poder irrazonable. Continúa diciendo que les tiene resentimiento. En primer lugar, nunca le agradaron. Mientras él luchaba con su vida en juego, muchos otros compañeros pasaron a mejor vida, pero los reencarnados llegaron de la nada, llevándose toda la gloria derrotando al enemigo sin ninguna dificultad. Por esa razón, su objetivo es acabar con ellas dos, para así convertirse en un héroe. Grita mientras se prepara para recibir el ataque, pero para su mala fortuna no pudo resistirlo. Lo único que quedó de él fue su collar. Luego de ese ataque, las reencarnadas se encontraban un poco cansadas. Ahora que han conseguido la joya, ya no tendrán de qué preocuparse. O bueno, eso fue lo que pensaron. En ese momento llega Chiruki, que comenta que fue asombroso, ya que la habilidad de Gran Resonancia era más de lo que ella esperaba. Shiro y Miru la miran desconcertadas.
ya que no esperaban que llegara otra persona. Continuando con la historia, Miru comenta que solo había una persona en el equipo de Sagrado que no fue confirmada como fallecida. Las dos le piden que se identifique. Shiruki les dice que es un asesino que reencarnó. Luego de escuchar eso, las dos se ríen. Le preguntan que si acaso piensa que puede con ellas. Le dicen que no se emocione, mientras juntan sus manos para prepararse para el ataque. Shiruki sonríe y les comenta que sabe que son fuertes. Yamasaki ni siquiera se les compara, y en términos de poder superan a Ouga, pero eso no significa que sea imposible derrotarla. Bueno, en realidad hay un método sencillo para hacerlo. Las dos son una sola y por lo tanto juntas son las más fuertes. Por esa razón lo mejor sería acabar con una de ellas primero. Tras decir eso, Shiruki les enseña un cilindro que contiene magia. Shiro al verlo se cruza de brazos confiada, y le pregunta a Shiruki si piensa que puede derrotarla con ese tipo de magia. Shiruki le responde que sabe muy bien que el cilindro solo puede guardar cierta cantidad de poder mágico, y que solo produce una explosión leve, por lo tanto, eso no funcionaría contra ellas. En ese momento, Miru se pone nerviosa, y le pide a Shiro que tenga cuidado, pero todo estaba planeado. Shiruki explota varios cilindros que colocó en el suelo. El objetivo era Shiro, que cae por la abertura hecha por la explosión. Miru no se queda quieta e intenta atrapar a Shiro, pero la prota no se iba a quedar mirando, y como estaba planeado, se lanza hacia Shiro para caer con ella. Mientras continúan cayendo, Shiro analiza la situación en la que se encuentra, donde una loca acaba de crear un agujero en el suelo, con una explosión, y están cayendo directo a la planta baja. Tras pensar un poco intenta hacer magia para poder flotar, pero es interrumpida por Shiruki, que la desorienta tapándole la cabeza con una bolsa. Al no saber en qué posición está, cae directo al suelo, pero gracias a que usó magia recibió solo la mitad del impacto, pero aún así le ocasionó un gran daño. Se levanta para averiguar dónde se encuentra. Shiruki le dice que están justo en la barrera que debilita la magia, por esa razón no pudo activar del todo la mejora física. Habían caído 3 pisos consecutivos. Shiro se percata de que hay algo raro en la sala, algo faltaba. Por otro lado, Miru seguía preocupada por la seguridad de Shiro. Grita que pronto irá a ayudarla, pero para su sorpresa, alguien la ataca mientras estaba desprevenida. Quien la atacó era la hija del rey demonio, que había escapado de su jaula. Miru la mira nerviosa y le pregunta cómo escapó. Lunática sonríe y le pregunta si tiene miedo. Volvemos a la sala donde se encuentra Shiro y la prota, donde se escuchan los gritos. Shiro desconcertada le pregunta a la prota si es que acaso liberó a Lunática. Shiruki con una sonrisa le responde que sí, ya que la necesitaba para acabar con las dos. Shiro entra en pánico, no sabe cómo llegaron a esta situación. Mientras tanto, al mismo tiempo nos enteramos de que fue la diosa quien le dio la información, que se encontraba celebrando que todo iba según lo planeado. Ahora las dos reencarnadas se encontraban separadas. Por un lado Lunática contra Miru, con su gran resonancia sellada, y por otro lado Shiruki contra Shiro, con su gran resonancia sellada, comenzando así el combate final. Lunática le comenta a Miru que está ansiosa por cumplir su venganza. Mientras ella dice eso, Miru la ataca con todo lo que tiene. Lunática recibe un ataque directo. Miru cree que la derrotó y ahora se dispone a ayudar a Shiro, pero al darse la vuelta observa como Lunática está intacta. Su ataque no funcionó. Esto impacta a Miru, que no esperaba que su ataque no funcionara. Por otro lado, Lunática está emocionada. Ahora volvemos con la prota. Shiro intenta hacer magia, pero todo fue en vano. Obviamente no iba a funcionar, ya que se encontraba en la sala donde ni Lunática podía usar sus poderes. Shiruki se prepara para un combate cuerpo a cuerpo, no sin antes burlarse un poco de ella, que no puede hacer nada sin su magia. Shiro desesperada intenta convencer a la prota, pero eso también fue en vano. Shiruki con una sonrisa le da una estocada en el estómago. Al mismo tiempo, Lunática tiene acorralada a Miru. No le da ni un respiro, le da un golpe tras otro. Miru cada vez está más herida. Lunática aprovecha el momento para burlarse de ella, pero Miru aprovecha eso y la atrapa con su magia de distorsión, tomándola por sorpresa. Le dice a Lunática que ha perdido, pero ella se ríe de Miru, mientras sale de la magia de distorsión a costa de sus manos y pies. Miru cree que está loca, pero recuerda que Lunática puede curarse. Así que escapa del lugar, y tras pensar un poco cree que lo mejor sería derribar las torres demoníacas, pero cuando se preparaba para hacerlo, es interrumpida por Lunática, que instantáneamente saltó para atraparla, y al hacerlo, la tira al suelo. Mientras eso sucede, Shiro está tirada en el suelo. La prota se sigue burlando de ella, pero Shiro con lágrimas en sus ojos le ruega a la prota que ayude a Miru, pero ya era tarde. Lunática había llegado y en su mano llevaba a Miru, que había suplicado lo mismo, dando así por terminado el combate.